prédica de hoy, se las envié incluso ayer, es agradecer o gracias por la zarandeada. ¿Sí? ¿Tenemos que agradecer? Sí, sobre todo por esto. Veíamos un poquito en la mañana con lo de la hermana Rosario, que decía cómo voy a agradecer en determinados momentos. Y sí llega a ser complicado, pero también hay que entender que la presencia o la gloria de Dios siempre va a estar a un lado nuestro, ¿sí? Entonces, ese asunto debe ser importante, que siempre Él no falta a sus promesas, ni nada que se le relacione con Él, siempre está ahí presente, ¿sí? Nosotros debemos de confiar siempre en Él y creer que está ahí, porque es el principio de fe. Y para eso precisamente ocupamos una zarandeada, porque la zarandeada me va a ordenar mis ideas, mis pensamientos acerca de tanto Dios y de mí. Si yo no soy zarandeado, pues nunca voy a saber de dónde estoy y ni siquiera a dónde voy a ir. Entonces, vamos a Lucas 22, del 31 al 34, dice: Simón, Simón, date cuenta de que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y cuando eso pase y tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pedro le respondió: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y aún hasta la muerte. Y él le dijo: Pedro, pues te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces dirás que no me conoces. ¿Cómo vemos las actitudes aquí? Ténganlas en mente, ¿sí? Primero, en este pasaje se estaba a punto de llevar las fiestas de primavera, ¿sí? Hay que ubicarlo. Se estaba llevando, o estaba a punto de empezar lo que es Pascua. Le iba a seguir panes sin levadura, le iba a seguir primicias y después semanas. Ya hemos visto en otros estudios que estas fiestas son proféticas, ¿sí? Pascua es el sacrificio del cordero, ¿sí? Los panes sin levadura, pues básicamente es la sepultura. Las primicias es la resurrección, el levantamiento, ¿sí? Y semanas, que son 50 semanas literales, es cuando viene el Espíritu Santo, cuando Jesús envía al Espíritu Santo. Pero en este tiempo, o en este pasaje, es precisamente lo que se está llevando a cabo, ¿sí? En esta época los campos de trigo eran recolectados en forma de gavillas, lo que ustedes pueden ver ahí. Ese montoncito es una gavilla, ya están cortados, ciertamente, y están amontonados. Y algunas se identificaban con un cordón rojo, los cuales serían las primicias, ¿sí? Entonces llegaba, así de rapidísimo, identificaban una gavilla que era la primicia. Llegaba el sumo sacerdote al momento de la ofrenda de las primicias y agarraba esa gavilla que tenía el cordón rojo, la levantaba y le hacía así y la bendecía, ¿sí? Esto es zarandear. Y decía: Señor, gracias por la ofrenda de primicias. ¿Sale? Entonces esa ofrenda o ese levantamiento era básicamente, era Señor, te estamos ofreciendo la primicia, lo primero de todo lo que había de ver, ¿sí? Entonces ese era dentro del contexto. Entonces, las cuales serían las primicias. De aquí Jesús toma la referencia para advertir a los apóstoles que algo va a ocurrir, que algo va a pasar en las siguientes horas. ¿Cuántas cosas almacenamos en el corazón y en la mente? Pregúntate, ¿cuántas cosas tenemos acá y acá hay guardaditas? Ahora pregúntate, ¿cuántas de esas cosas olvidamos que están ahí? ¿Sí? Llegamos un momento a comprar tantas cosas que inclusive nos olvidamos de lo que compramos. Las dejamos arrumbadas, las dejamos ahí y ya después, ay, ¿a poco había comprado esto? Ay, mira, lo estaba buscando hace tiempo y resulta que cuando ya no lo ocupa, sale.
¿Quién sabe por qué ocurre eso? Entonces, esto muchas veces te pongo un ejemplo como con el refri. Cuando tú compras algún alimento y lo llenas y lo retacas para un mes o no sé, pero resulta que hay cosas que tú agarras muy frecuentemente y otras las vas relegando y dices, no, esto no lo voy a comer, mejor luego. ¿Sí? ¿Y cuántas veces te has encontrado o has sacado comida que ya está en un proceso de moho o ya tiene hongos? Y dices, ya se echó a perder. ¿No han hecho esas expresiones? Ya se echó a perder, como que si eso fuera a vivir eternamente y para siempre. Sí, o sea, ¿pero por qué? Porque sabíamos que habíamos comprado algo y hay veces que se nos olvida que compramos eso y cuando queremos hacer algo es, ¿dónde habrá? Compré jamón, compré huevo, compré qué sé yo. Sí, ahí está, ya está todo echado a perder. Bueno, muchas veces así ocurre. Tenemos tantas cosas en nuestra vida, en nuestra mente, que nos olvidamos de lo que hay adentro. Y lo que Dios quiere es precisamente movernos el cerebro, movernos las emociones, movernos las ideas, movernos todo. ¿Por qué? Porque precisamente es la solución de Dios para que podamos estar atentos. Entonces, número 1, Satanás te exige. Satanás le dice a Dios, oye Dios, ocupo a los apóstoles porque los voy a dar una zarandeada, ocupo así moverlos sabroso. Y dice Dios, ok. Simón, date cuenta de que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. ¿Sí? Y esto es lo bueno. Satanás es el príncipe de este mundo, pero donde hay un príncipe, hay un rey. Hay que entender eso, hay un rey que está gobernando. Y Satanás solo opera directamente a quienes no cuentan con la cobertura de Dios. ¿Sí? Él va a influenciar o va a influir quien no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque automáticamente es propiedad de. Pero quienes están bajo la cobertura de Dios, Él pide permiso. Te voy a poner un ejemplo bobo y tonto. Cuando Satanás se presenta delante de Dios, allá en el libro de Job, ¿qué le dice Satanás a Jehová? Bueno, ¿qué le pregunta a Dios? ¿Se acuerdan la pregunta que le hizo? Antes de eso, le dice, ¿y tú qué? Versión Moy, ¿tú qué haces aquí? Y Satanás le dice, pues yo vengo de rodear la tierra y andar sobre de ella. O sea, recuerden que él tiene propiedad o título. ¿Sí? Todavía Dios no se lo quita, o no es entregado, Dios no ejerce todavía autoridad. Entonces, ahí en ese aspecto, simplemente Satanás dice, si Dios le dice, ¿no has considerado, no has visto a mi siervo Job? Que hace esto y hace esto. Y dice Satanás, bueno, pues sí hace eso, pero porque tú lo bendices, pero quítale lo que tiene y vas a ver cómo en este mismo instante blasfema, habla en contra de ti. No es un asunto de Job. Simplemente lo que te quiero dar a entender es que para que Satanás pueda tentarte a ti, necesita, número 1, pedirle permiso a Dios. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Vemos que Jesús no le niega el permiso. Jesús le dice, adelante, con todo lo que tienes, dale. Vemos que Jesús no le niega el permiso, al contrario, aprueba el permiso. Solo les está diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Y todos ustedes van a ser tentados por el diablo. O sea, que es un hecho que nosotros vamos a ser tentados, es un hecho. ¿Por qué? Porque Dios da el permiso. ¿Sí? Si no, Satanás no cumpliría su función principal. ¿Cuál es? Ser el acusador.
Y tiene otra función, ser el tentador. Y para poder acusar, hay que primero tentar. Y cuando cae en la tentación, entonces viene la acusación. ¿Se fijan? Por eso veíamos un poquito en el estudio que hay que dar gracias a Dios en todo, no por todo, porque es diferente. Porque Satanás viene para matar, hurtar y destruir. ¿Pero para qué viene Jesús? ¿Para meterle zancadilla espiritual a sus hijos? No. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ministerio de Jesús nunca fue desgraciar a la gente para después, aquí estoy para sanarte. No. Jesús nunca se peleaba con el Padre. Jesús tenía un enemigo directo, el maligno. Eso es lo que atacaba a Jesús. ¿Sí? Y nosotros no seríamos tentados, ya que a través de la tentación o zarandeo viene el separar lo que sirve de lo que no. Viene la separación de hablar por hablar y el hablar con convicción. Viene el analizar ideas, pensamientos, actitudes y tomar una decisión lo más sabia posible. ¿Sí? Zarandear es separar lo que sirve de lo que no sirve. ¿Sí? Para eso zarandeamos. Para eso el término es cribar. Separas lo puro de lo impuro, lo que sí vas a usar de lo que no vas a usar, de lo que te va a ayudar a lo inútil. Por eso, ser zarandeado me sirve para saber mi estado actual y ser más genuino. Ser zarandeado a mí me permite separar las cosas inútiles a las cosas útiles. ¿Sí? Y cuando mi perspectiva entra en que hay cosas que están más dudando de Dios o entran en juego contra Dios, a mí me permite analizar cómo estoy delante de Dios. ¿Sí me doy a entender? Ese es el asunto o el principal motivo de vamos a zarandear. Entonces, ¿debemos de dar gracias a Dios por las zarandeadas? Sí, claro que sí, porque esas me van a mover mi cerebro, mis ideas, mis pensamientos y ser más genuino, o ser más original, o ser más honesto tanto conmigo, con Dios, para con mis hermanos. Por eso Satanás no te puede tentar si tú estás practicando lo que Dios está pidiendo. Y no te puede tentar no porque no quiera, sino porque no sabe cómo hacerlo, cómo hacerte caer. ¿Sí? ¿Cómo sabemos esto? Mira, Juan 4:24, Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo guiados por el espíritu y en forma, ¿qué? Verdadera. O sea, lo que yo digo, lo que yo estoy creyendo, debe de ser una manifestación. Otro ejemplo, Mateo 5:15-8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. ¿A qué le importaba a Dios o a Jesús? El corazón, porque del corazón emana lo verdadero, lo genuino. Y precisamente eso nos lleva a Mateo 23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda estaba diciendo, me quiero reconciliar con Dios. Pero si no me puedo reconciliar con mi hermano, ¿por qué creería yo que esa ofrenda me va a reconciliar con Dios si estoy en bronca con mi hermano? Por eso dice, mira, no la voy a aceptar. Mejor, para que yo te pueda aceptar tu ofrenda, ve y reconcíliate con el que sí puedes ver. Ve y reconcíliate con el que ves todos los días. Ve y reconcíliate primero con él, con el que convives, y después entonces sí vienes conmigo. Porque muchas veces ofrecemos por ofrecer, damos por dar.
Pero ¿cuántas veces le ponemos el corazón en lo que damos? Por eso expresa Juan 4:24. Los que adoran deben hacerlo guiados por el Espíritu en forma, ¿qué? Verdadera. Y aquí entonces, el que yo sea zarandeado es de gran bendición porque a mí me permite saber en dónde estoy y a dónde quiero ir. ¿Sí? Qué bueno que Satanás te exija y Dios lo permita porque eres, esto es importante, eres la primicia que Jesús lleva al Padre. La primicia es lo más importante, es lo primerito. Es la demostración de que viene una vida abundante o una cosecha abundante. ¿Sí? Es una selección de lo mejor. Entonces, Satanás viene y te llega y te tienta, te prueba porque eres lo mejor. Y él quiere que saques aquello que no sirva. Hay cosas en nuestro corazón que no sirven. Hay cosas en nuestra imagen, en nuestra vida, nuestros pensamientos que no sirven. Y dice Dios, quiero sacarte de ello. Quiero que a través de la zarandeada te deshagas de ello. Un mal carácter, una mala actitud, ira, pleitos, indiferencias. ¿Qué te gusta? Todo eso que hace que estorbe, que va pegado y adosado, el polvo, vamos a llamarlo así, lo que Dios quiere es sácalo, sacúdelo, no sirve, te estorba. Por eso Dios utiliza a Satanás, le da el permiso para que tú seas purificado. Punto 2. Jesús ruega por ti para afianzar a otros. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y cuando eso pase y tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Sí? Jesús sabía que fallaría. ¿Sabía Jesús que Pedro iba a fallar? Sí. ¿Jesús sabe que nosotros vamos a fallar? Claro que sí. Perdón. Sí, y no una, sino muchísimas veces. Pero Jesús sigue rogando para que nuestra fe no falle. Y eso tiene propósito. ¿Cuál es? Fortalecer a los hermanos. Mi fe ayuda a fortalecer a los hermanos. Mira, la fe se prueba o se forja en las tormentas, en los campos de batalla, ya que nos lleva a creer en la fidelidad de Dios, llamar lo que no es como si ya fuera, aún a través de las circunstancias más oscuras, incomprensibles y cuestionables. ¿Sí? La fe se forja o se demuestra en esos momentos angustiantes, difíciles. Cuando uno está calmado, tranquilo, en reposo, en realidad la fe está en reposo. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque es sustituida o es cambiada por otra cosa que se llama gozo. Cuando no hay problemas, por así decirlo, tú tienes que estar gozoso. Pero cuando vienen estos problemas, tú tienes que tener dos cosas. Gozo interno, porque hay un gozo que es externo. Porque no creo que alguien esté gozoso porque se le rompa una pierna, o porque haya ocurrido un accidente y diga, ay, mira, gloria a Dios, se le tuvo media espalda. No creo, ¿verdad? O sea, está muy complicado eso. Entonces, hay dos tipos de gozos. Un gozo interno y otro gozo externo. El gozo externo no es jajaja, jujuju, sino que estás alegre, estás contento y se te nota. Y el gozo interno es aun cuando hay una situación desfavorable, mala, tú estás en paz, estás confiado.
¿Sí? Confías en que Dios va a hacer algo. Confías en que Dios se va a mostrar. ¿Cómo? No lo sé. Pero de ahí viene el asunto de la fe. Tú crees que Dios va a hacer algo. Y estás confiado, estás contento internamente porque Dios tiene el control. Cuando uno se abandona a la desesperación, cuando uno se abandona a la apatía, cuando uno se abandona, se deja abandonar en circunstancias o en esas emociones que son destructivas, después llega a ser un problema porque va a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios en estas circunstancias? ¿Dónde estuvo Dios cuando pasó esto? ¿Sí? Por eso cuando la fe se viene probando o se viene demostrando en circunstancias que son complicadas, porque ahí tú vas a llamar lo que no es como si fuera. Pero cuando estás tranquilo, tú tienes que tener gozo porque el Señor está contigo. Por eso el enemigo que nos roba el gozo viene siendo el diablo. Por eso en el Antiguo Testamento hace mención que el gozo es la fuerza del Señor. ¿Sí? Entonces, pero por eso Jesús pidió por su fe, porque la fe te lleva a, ¿qué es lo que vence al mundo? No dice el gozo, ¿verdad? No dice la esperanza. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Por eso Jesús pidió por su fe, no pidió por su obediencia. Ya iba a desobedecer en 5 minutos. No pidió por su convicción, no pidió porque fuera fortalecido o que le aumentara la fe, y menos que le prohibiera ser tentado. Dijo, Pedro, ¿sabes qué? Va a venir el diablo, pero no te preocupes. Sí va a venir, pero yo he orado por ti, he orado por tu fe, para que tu fe no caiga. Tal vez sus emociones iban a caer, sí iba a chillar. Fue el primer mocha orejas y se arrepintió. ¿Sí? O sea, va a haber circunstancias en que a lo mejor queremos estar lo más fuertes posibles delante de Dios y vamos a hacer una piltrafa. Pero Jesús no ora por eso. Jesús no ora para que seamos ni siquiera consolados. Jesús ora para que mi fe no caiga. Podemos tener el ánimo añicos, hecho pedazos, la convicción también, pero la fe, Jesús, aún día 2025, sigue orando por nosotros. Y esa oración va a permanecer. Fíjate, seremos tentados, seremos probados, pero lo mejor de todo es que ya tenemos la victoria en Cristo. Y de eso es lo que tenemos que confiar. Tengo que creerlo, tengo que vivirlo. Con tu fe, ¿has fortalecido a tus hermanos, amigos, familiares? Porque ese es el asunto. Satanás, Pedro, yo he orado por tu fe para que no decaiga. Y cuando esto pase, cuando hayas decaído tú, cuando te hayas fortalecido en la fe, ve y confirma a tus hermanos. Sí, y todo eso pasó. Y se cayó Pedro. Pero después fue fortalecido. Y confirmó a los hermanos. ¿Cómo fortalecemos? Porque ese es el asunto. Fortalecemos, no es como convencemos. Es como fortalezco la fe de mi hermano que está pasando por una situación igual o inclusive peor. ¿Cómo yo lo fortalezco? Por eso en consejería, incluso no sé si recuerdan que yo les había dicho, antes de que hablen conmigo, antes de, mira, habla con el pastor, no, que hablen contigo primero, porque hay circunstancias que yo no estoy viviendo y que a lo mejor tú sí estás viviendo, o mejor dicho, viviste y otra persona vivió. ¿Sí me doy a entender? Y es más fácil que tú lo puedas aconsejar, porque ahí tú lo vas a fortalecer. ¿Me doy a entender? Por eso también tú eres primicia de Dios.
3. ¿De qué se acabamos? Consecuencias de no ser zarandeados. Entonces ya vimos por qué sí yo tengo que ser zarandeado, ¿verdad? Porque me va a traer bendición, me va a traer fidelidad, me va a traer dónde estoy, a dónde voy a ir, cuáles son mis herramientas. Pero si yo no soy zarandeado, si no se me acomodan las ideas, si siempre tengo la misma idea una y otra y otra y otra vez. Mira, Pedro respondió: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pregunta, ¿sí fue así? ¿Sí fue a la cárcel, Pedro? Fue tiempo después, sí, pero en ese instante, en ese momento, no fue. Él le dijo: Pedro, la neta te voy a decir, versión Moy, pues te digo que hoy mismo, antes de que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Pedro, te estoy diciendo, entiende, Pedro, que vas a ser tentado, que viene el diablo. No es cualquier ser. Y estoy orando por ti y vas a caer, Pedro. Y lo que no va a caer es tu fe, porque yo oré por tu fe. Por todo lo demás no oré por convicción, no oré por fortaleza, no, solamente oré por tu fe, porque la fe mueve cosas. No oro por más, porque con esa fe vences. Y es entonces donde Pedro dice: no, mira mi fe, cómo es mi fe de grande, que voy a ir contigo a la cárcel y aún a la muerte. Por eso ser zarandeado me permite organizar mis ideas de una manera más clara. ¿Sí? Y aquí Jesús le está diciendo: no, Pedro, no me estás escuchando, no me estás oyendo. Pero al revés, perdón. O sea, no me estás prestando atención. ¿Sí? Me estás oyendo. Entra por aquí, sale por acá, pero no estás prestando atención a mis palabras. Vas a ser tentado. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Vamos a pasar ciertas circunstancias y creemos que vamos a salir adelante. No digo que esté mal. Lo que digo es, cuando vengan estas circunstancias, ¿cómo va a actuar mi fe ante esas circunstancias? Porque muchas veces nos creamos castillos en el aire de decir: Dios me va a ayudar, Dios me va a proteger. Pero yo estoy pensando de esa forma. ¿Cómo sabemos que Dios así lo va a hacer? ¿Sí me doy a entender? ¿Y si Dios lo hace de otra forma? Y ahí muchas veces nos ponemos coléricos, enojados, molestos, porque Dios no me cubrió conforme a lo que yo esperaba, creía y pensaba. ¿Sí? Y es ahí donde muchas veces nos frustramos, nos cansamos. Pero no, hay que entender que es cómo se está manifestando esa voluntad de Dios en mí. Si fuera por Jesús, sencillamente no hubiera permitido eso. Pero tenía que ocurrir. Si no, ¿cómo crecen? Si no, ¿cómo maduran? Entonces, ¿qué pasa cuando no soy zarandeado? No hay cambio primero. Si no soy zarandeado, no hay cambio. Es decir, que estás en una zona de confort. Te mueves en donde tú te sientes cómodo, donde te sientes a gusto. Te mueves en una zona donde ya sabes cómo son las cosas. ¿Sí? No experimentas más allá de. Simplemente estás en un lugar controlado, o donde tú puedes controlarlo. ¿Sí? Y eso me lleva, no hay nada que te inspire a descubrir nuevos recursos en tu vida. Simplemente respiras porque sí. ¿Sí? Cuando yo no soy zarandeado, pues no hay nada nuevo que me inspire a hacer algo diferente a lo que habitualmente estoy vivo. Por eso incluso les decía en la mañana, cuando tú vayas a orar, anota todas esas palabras, ¿sí?, que estás acostumbrado a usar, y no las uses por un mes. Crea palabras
nuevas, palabras distintas. Busca. ¿De qué otra forma puedes alabar y exaltar al Señor? Porque las palabras muchas veces son significado, pero no está diciendo nada. ¿Sí me doy a entender? Yo le puedo decir 1000 veces, Señor, te amo, pero al final del día, si no demuestro cómo lo amo, la palabra te amo no va a decir nada. Porque amar implica hacer. ¿Sí? Señor, te glorifico, pero si no le expresas en qué, simplemente se queda ahí, que glorifico, está bien. Por eso, te platico, este mes anota las palabras que tú utilizas en tu oración cotidiana y no las uses. No usar por 30 días. Y las vas a sustituir por los salmos. Del 1, Salmo 1 hasta el 30. Quiere decir que hasta en 30 días tú vas a llegar hasta el Salmo 30. ¿Sí? Entonces tienes que haber en esos salmos, en esos 30 salmos, tú tuviste que haber agregado a tu léxico nuevas palabras de alabanza, de adoración, de gratitud, de reflexión, de alabanza, de exaltación, de todo eso. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque si no hay nada nuevo, simplemente estás respirando por respirar. Estás sobreviviendo espiritualmente. Y no estás yendo más allá. Entonces, ser zarandeado implica descubrir cosas nuevas. Pero si yo no he zarandeado, simplemente no hay nada. Existo nomás por existir, sin un compromiso o propósito más allá de las cosas, más allá de la siguiente hora. Eso me lleva entonces a una inconformidad o patada de ahogado. Cuando medio descubres lo que tienes, medio descubres lo que sabes, pues resulta que ya pasa el tiempo, ya pasan ciertos años de vida, ya pasan ciertas cosas y quieres hacerlas y ya no puedes. ¿Por qué? Porque en tus mejores tiempos no quisiste hacerlo. No digo que no se puedan hacer. Lo que digo es que ya hay más limitaciones. ¿Sí? Y cuando muchas veces eso ocurre, ya hay una inconformidad. Ay, me voy a poner a hacer esto. Pero ¿sabes lo que te va a frustrar? O lo que te puede frustrar es ya más al rato, ya luego, o cuando lo estás haciendo y no te sale, ¿sí? Viene el desánimo, ya luego. Por eso le llamamos las patadas de ahogado, porque son esfuerzos inútiles, que no van a ser fructíferos, que no van a ir más allá de una frustración, un enojo, un berrinche, un coraje. Eso es lo que pasa cuando no eres zarandeado. Y te voy a poner otra. Viene el desánimo. Y cuando viene el desánimo, y andas con el ánimo por los suelos, y andas con, pues bueno, pues vamos, no vamos, sí, no. Y haces muchas veces las cosas más sin ganas, con algo de desdén, sin esperanza. Y a ver qué pasa. O sea, no hay un objetivo a alcanzar. Simplemente es pues, Y eso me lleva al último punto, la apatía. Cuando las patadas de ahogado dejan de ser patadas de ahogado y simplemente ya no haces nada. Ya no te importa nada. Piensas tanto, analizas tanto, pero no haces nada, que llegas a un momento en que la apatía es, ya no voy a hacer nada. Y por último, hay una callosidad, que serían los mecanismos atípicos, mecanismos raros, que hoy estás contento, mañana estás triste, y dices, ay, mira, es que es raro.
tiene unas actitudes, ¿no han escuchado esto? Tiene unas actitudes medias raras. Ah, es ese asunto. Ya hay una determinada callosidad, ya se fijó, y lo que alcanzó, pudo hacer, pues qué bueno, y ahí se quedó petrificado. Por eso Jesús dice: dame, hijo mío, tu corazón y te voy a dar uno de carne. Te voy a cambiar el corazón de piedra o calloso por uno de carne. Por eso necesitamos ser zarandeados. Pero si yo no soy zarandeado, si no me meto a ese proceso de cambio, todo esto va a pasar. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? Por eso Dios permite el zarandeo. Usa a Satanás, usa al maligno. Si no, no sería misericordioso ni amoroso para con nosotros, porque estaríamos siempre en una zona de confort, y después viene todo este asunto. ¿Qué es lo que quieres tú? Incluso te la dejo muy fácil. ¿Llega a pasar con nuestros hijos? Sí llega a pasar. Por eso uno está muy insistente. Por tanto, ya que secamos, el zarandeado implica la importancia que tienes tú. ¿Tú eres importante? Sí, eres las primicias. Implica que Satanás nos ve como enemigos. Por eso te pide, te exige, para decir: mira, y ese es tu hijo. Mira cómo se comporta. Y como dice el apóstol: sí, ¿y qué? El apóstol José, creo, que tiene esa frase. Porque él sabe lo que va a ocurrir. Pero él no pide por obediencia, él pide por fe. ¿Te imaginas si Jesús pidiera: yo pido por tu obediencia? ¡Ay! ¿Qué tan obedientes somos incluso nosotros? Muy complicado. Por eso pide algo más profundo: fe. Conocer que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién está en ti? ¿Quién vive en ti? ¿Quién mora en ti? ¿Quién? Jesús, el Padre. El Espíritu mora y vive en ti. Entonces ellos son mayores que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El maligno. Entonces, ¿quién va a tener más autoridad? Jesús. Pero no le demos autoridad. Eso es otra cosa. No le demos autoridad al maligno. Entonces, en esta semana, por favor, pide ser un instrumento útil de Dios. Muchas veces somos instrumentos y compramos cosas, pero muchas veces ahí las dejamos. Yo, como por ejemplo, yo compro un montón de herramientas y digo: ay, esta herramienta para esto y para esto y para esto y para esto. ¿Cuándo la voy a usar? Pues quién sabe. Pero sé que ahí está. Para el momento en que se ocupe y se necesite, ahí está. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Ok, entonces, pero en este caso es un instrumento que en cierto sentido es inútil porque no está cumpliendo una función. Se vuelve útil cuando viene la necesidad. Pero en este caso tenemos que nosotros ser instrumentos que son útiles diariamente. Te voy a poner un instrumento, te voy a decir una utilidad. Fortalece a tus hermanos. Con tu fe fortalece a tus hermanos. Con mi fe yo debo de fortalecer a todos ustedes. Con su fe tienes que fortalecer a todos nosotros. ¿Te fijas? Por eso nuestra fe es una fe viva. Y no nos deja inertes, no nos deja inútiles. Inútiles uno que no tiene o no ha sido, no tiene uso. Y hasta que se presenta una circunstancia, ya se usa. No.
Dios quiere que seamos instrumentos, que seamos usados cotidianamente, no haciendo imposibles, sino haciendo cosas posibles. Por eso esta semana pide ser un instrumento útil de Dios.